Muy bien, muy buenas noches. Formalmente pues iniciamos la clase y muchas gracias a todos por su atención. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de los enemigos de la verdad, los opositores de la verdad, los enemigos de esa verdad que valoramos, que apreciamos tanto. Y hay mucho que ya hemos hablado, ¿verdad? Este tema ha dado para muchísimo. La verdad es un tema grande, ya pues todos hemos tocado un poquito de este tema, Jacobo lo hizo, de mi parte ya he dado un par de clases, Roy también dio una de las clases, Eric me parece que dio una de las clases, y ahora pues estamos de nuevo por acá hablando de los opositores de la verdad, y es un tema que nos debe servir mucho a nosotros para aprender qué espera Dios de nuestras vidas a la hora de predicar el Evangelio. Póngase en el lugar de aquellos que en algún tiempo sufrieron persecución. Vamos a intentar meternos en los zapatos de esos que fueron perseguidos en algún momento, cosa que a nosotros no nos ha sucedido, no hemos derramado sangre, ¿verdad?, por causa de Cristo, no hasta el momento, pero han habido personas que sí tuvieron esa dignidad de padecer por Cristo. Y digo dignidad porque así lo dijeron Pedro y los apóstoles cuando los azotaron después de que sanaron a aquel cojo. En Hechos 3 dice que en Hechos 4 se sentían dignos o se sentían agradecidos con Dios por haber padecido por causa de Cristo. Y eso es algo impresionante, ¿verdad? Son palabras impresionantes, porque ¿qué hace uno cuando le dan un leñazo? Lo primero que uno hace es llorar, ¿verdad? Uno se angustia, uno se duele, uno dice no quiero que me vuelva a pasar, pero ellos decían me siento honrado de haber pasado un poquito de lo que Jesús pasó, me hace identificarme con Cristo. Ahora, el tema como tal de los opositores de la verdad, hay muchísimos perfiles que podemos mencionar, hay diversidad de formas en las que la gente pues se opone a la verdad. Sin embargo, el papel suyo es el más importante. Roy, sin haber sabido, sin habernos coordinado, el Espíritu Santo es el que nos coordina, seleccionó cantos que por ejemplo, que dice que hay que vivir por Cristo y hay que sufrir por Cristo y todo esto. ¿Qué tal si ese canto finalizara con una estrofa más y dijera morir por Cristo? ¿Cierto? ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Y decir no te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 no te dé temor morir por Cristo. O sea, eso es algo sumamente retador, es desafiante para nosotros. Y luego seleccionó otro canto que dice, ¿quién dirá, Señor, heme aquí, verdad? Y Cristo está buscando obreros que anuncien su verdad, justamente para que nosotros podamos exponerla al mundo. Vamos primeramente a hablar desde Filipenses, vamos a entrar a de Filipenses. Hoy vamos a estar en algunos pasajes, vamos a ir poco a poco, vamos despacio, con buena letra. Y vamos a observar también a un personaje que nos va a ayudar como a ejemplificar esto que estoy mencionando. Primeramente tenemos que entender que ante opositores de la verdad, nosotros somos defensores de la verdad. Entonces mi primer punto para hoy es que nosotros somos defensores de la verdad. Los puntos míos, para que estemos en el mismo hilo, yo sé que algunos están acostumbrados a los puntos que van como esquemáticos, como una inicial, o que llevan un orden. No, mis puntos no siempre llevan ese esquema, ¿verdad? Sino que yo voy con lo primero que trae el texto, y el texto pues arroja que nosotros en medio de oposición somos los defensores. Filipenses capítulo 1 dice acá en el versículo 17, dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estamos puestos para defensa como Pablo. Pablo dice que él está en la cárcel. Imagínense esa posición, que de repente por una casualidad de la vida, ¿verdad?, algo que no esperamos y que está fuera de nuestro alcance, por un malentendido,
alguien se lleva a Marianela y la meten a la cárcel porque la confunden como una criminal. Porque eso era lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo, por ser cristiano, lo metieron a la cárcel, básicamente porque estaba predicando. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo apresaron, tardó 2 años en los que nunca hubo juicio, nadie se hacía presente y los que llegaban no querían tener nada que ver con él. Él apeló a Roma, lo mandaron a Roma y él todavía no había presentado formalmente su caso ante las autoridades. Se había presentado ante Félix, ante Agripa, pero de una forma informal y no había un tribunal en el cual él se había puesto en defensa. Entonces, entre una y otra cosa, a él lo enredaron. Imagínense que a alguien aquí le digan, sea un malentendido, no, vamos a encadenar a Cristel y la vamos a mandar a la cárcel allá, a la cárcel de mujeres, y ahí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ese es el punto en el que Pablo se colocaba. Estoy puesto donde sea para la defensa del Evangelio. Es más, observe como dice desde los versículos anteriores. En el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que lo arrestaron, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, como me cuesta esta palabra, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuántas cosas pudo haber hecho Pablo en una cárcel? Llorar, echarse a morir, llamar a la mamá, a pedirle plata, ¿verdad? Cosas que pasan en la cárcel, cosas que suceden en la Reforma, escaparse. ¿Qué cosas pudieron pasar en la cárcel? Pablo pudo escaparse, él era inocente. Dios tal vez no hubiera pensado, esto es un delito, él se estaba escapando de algo que es justo. Pero Pablo dijo: yo me quedo en la cárcel, me voy a quedar aquí, voy a predicarle a la gente. Le predicó a los policías, por eso es que el pretorio se convirtió a Cristo, es decir, toda la guardia personal del César, es el pretorio. El pretorio era una guardia personal del oficial más grande, en ese caso era César, y era la élite, eran 10.000 soldados con rango de centurión, eso era un pretorio, era el rango más alto, que era la élite de los oficiales. Y luego dice que también los hermanos que estaban en Roma agarraron más fuerza y se pusieron a predicar con más ganas, porque vieron que Pablo, por más que tuviera cadenas, no dejaba de predicar y de hablar. Entonces, nosotros, hermanos, estamos puestos para defender la verdad en cualquier circunstancia. Ni la cárcel puede detener la verdad. ¿Sabían eso? ¿Qué detiene la verdad? ¿Qué puede detener la verdad? Analicen eso. ¿Qué puede detener la verdad? ¿Solo uno? ¿Uno mismo? ¿Es el único que puede ponerle un freno a la verdad? Cuando tenemos temores a ser rechazados, o cuando tenemos temores a recibir oposición, o tenemos temores a ser discriminados, o incluso a ser insultados, o en el peor de los casos, ¿verdad?, como le pasaba a aquellos personajes. Por eso vamos a ir a Juan 15, Juan 15, versículo 18. Juan 15, 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Hasta el versículo 22. Vamos a ver el consejo de Jesús para nosotros cuando nos percibamos bloqueados. Porque ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces nos pasa que el temor nos paraliza. Y sentir temor no está mal. El temor es una emoción normal del ser humano, ¿cierto? Es normal sentir temor, pero ¿cuál es la exhortación más repetida de toda la Biblia? No temas. Esa es la exhortación más repetida. Dios nos anima, exhortar es animar. Y Dios nos anima 365 veces, dice por ahí un mito, no lo he confirmado. Dicen por ahí que dice 365 veces en la Biblia: no temas. ¿Cuántas veces? ¿A quién se le dijo no temas? A Josué. ¿Quién más?
a la iglesia en Esmirna, leímos hace poquito, a María, les estoy quitando, les estoy quitando. ¿A quién? Daniel. A Daniel, a Moisés, a Ananías, el que bautizó a Pablo, un montón de gente. Les estoy quitando personajes, hay cada vez menos. No temas, porque el temor no es malo, sino el qué hacemos con el temor. El temor es, vamos a ver si lo ponemos de esta manera, ¿qué es lo que sucede cuando en un salón, no sé, bien acondicionado, Dios primero tengamos algo así algún día, ¿qué sucede cuando hay un incendio en un edificio? ¿Qué pasa? No hay que entrar en pánico. ¿Qué es lo primero que se prende? Mantenga. Una alarma. Es lo primero que se enciende, y si tienen chorritos de agua, ¿verdad? Para apagar incendios, es lo primero que se enciende. El miedo es una alarma, es normal que lo tengamos. Si no existiera esa alarma, yo podría cruzar la circunvalación de un lado al otro sin ningún temor, sin cruzar por la vía peatonal. El temor es normal, es algo que es parte de nosotros y está bien, pero el temor no nos debe paralizar. El temor es una alarma que también en algunas situaciones, nos debe de hacer pensar, esto es una oportunidad para frenar y echar para atrás, o para enfrentarlo y ver qué me pasa, y ver qué sucede, o ver qué logro sacar de eso. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de esto? En Juan 15, hablando de dar frutos, que viene hablando de la vid, que da frutos, que glorifica a Dios dando frutos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vamos a entender qué está diciendo Jesús acá. El temor ante los opositores de la verdad, el temor no debe ser un obstáculo. El temor no debe ser un obstáculo. Lo primero es que nosotros fuimos llamados para defensa del Evangelio, estamos puestos para defenderlo. Es decir, si yo, como el caso de Pablo, ¿verdad? Estamos defendiendo el Evangelio. Si estoy en una conversación en la que por A o por B empieza una conversación en la que se está predicando una mentira, y es una persona que está enseñando una mentira, yo estoy sentado en la misma mesa, qué sé yo, voy para la oficina mañana, pasado mañana que estoy en la oficina, estoy escuchando una conversación entre los compañeros de trabajo en la que se suelta un tema religioso, o un tema que tiene que ver con Dios, incluso pueden estar burlándose de Dios. ¿Cuál es mi postura? ¿Debería yo quedarme callado, quedarme chiquitico, que nadie me vea, que nadie se dé cuenta de que soy cristiano? ¿O debería ser yo el primero que responda en esas situaciones? Debería ser el primero, ¿cierto? Si estoy puesto para defensa del Evangelio. Entonces, si el mundo nos aborrece, porque el temor es el obstáculo, los opositores de la verdad no deben causarnos un temor que paraliza. Si el mundo nos aborrece, ¿qué dice Jesús? Sepan que a él lo aborrecieron primero. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Aceptemos el rechazo. Eso está diciendo Jesús. Aceptemos que vamos a caer mal. Aceptemos que nunca vamos a ser 100% aceptados. Voy a explicar por qué. Dice, si nosotros fuéramos del mundo, dice el versículo 19, el mundo nos amaría. ¿Por qué? Porque el mundo se rige por lo que es popular.
por lo que es cultural. Porque en el mundo, si una persona dice no se case, ay, usted está muy joven, no se case, no malgaste su vida, qué riesgo, no se comprometa en casarse. Eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? Y el mundo va a hablar de esa manera. Y nosotros nos regimos por los mandamientos de Dios y decimos, honroso es el matrimonio. Si alguien se casa y haya esposa, haya el bien. Eso es lo que dice el Señor. Entonces nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en la filosofía del mundo. Si el mundo dice, una mujer fue violada y quedó embarazada, debe abortar o no a su chiquito, deberíamos aprobar eso. El mundo, por supuesto, que va a empezar a tener consideraciones. Bueno, es que en ciertas circunstancias sí se debería perder al niño, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Allá en Egipto las parteras tenían temor de Dios y nunca se atrevieron a tocar a un niño porque sabían que eso era un delito ante Dios. Entonces, nosotros nunca vamos a tener la conciencia que hay en el mundo, la filosofía del mundo. Si en el mundo se empiezan a soltar banderitas de arcoíris, ¿verdad? Por todas partes, con el alfabeto inclusivo, nosotros no tenemos que responder de la misma manera. Hace un tiempo, estando yo en Curral, ¿verdad? En aquel entonces llegó un muchacho que de largo se notaba, ¿verdad? Cómo caminaba, cómo andaba, cómo hablaba, todo se percibía que era así, ¿verdad? Que practicaba el homosexualismo. Y entonces en ese momento estábamos haciendo un campamento, estábamos más bien organizándonos para ir a un campamento, no era parte de lo que hicimos nosotros. Y entre eso pues dijimos, hay baños y hay cabinas para hombres y para mujeres. Y él pidió la cabina para muchachas y yo le tuve que decir, lo siento, we don't do that here, ¿verdad? Dice por ahí un meme, nosotros no hacemos eso acá, nosotros pues nos reservamos ese derecho, si usted quiere ir pues a la cabina de los machos, donde huele feo, donde no está tan arregladito como la de las mujeres y donde es un poquito más incómodo para él posiblemente, pero era lo que había que aceptar, ¿ok? No se le rechazó, no se le discriminó, como decíamos los domingos, ¿verdad? Hay que amar al pecador, pero no al pecado. Entonces, siempre hay que presentarnos en defensa del Evangelio. Nosotros no podemos flexibilizarnos para adaptarnos al mundo. Entonces, el mundo se rige por lo inmoral. El que es hijo de Dios se rige por la santidad. Si alguno tiene algo que mencionar, algo que quieran aportar, ¿verdad? Adelante. El mundo no conoce a Dios. Y acordémonos, el siervo no es mayor que su Señor. Si a Jesús lo persiguieron, ¿qué no le hicieron a Jesús? Lo escupieron, lo rechazaron, se burlaron, hicieron de todos los rechazos posibles hacia el Señor. Y el ejemplo del Señor deja claro que sufrir es de esperarse. Sufrir es de esperarse. No existe un cristiano que no sufra. Un cristiano que no sufre no es cristiano, básicamente. No debe hacernos renunciar a la fe tampoco, por eso es que Jesús nos exhorta a esto y no nos detiene de la oportunidad de dar frutos. ¿Por qué decimos esto? Porque dice acá, versículo 20, también a nosotros nos van a rechazar, pero dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir el versículo 20? Dice, si a mí me han perseguido, también lo van a perseguir a usted. Si a mí me han aceptado, también lo van a aceptar a usted por la palabra, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que en medio de ese montón de personas que pueden perseguirnos, puede que haya alguien que sí acepte el mensaje. Y quién sabe si nosotros, por guardar silencio, le estamos cerrando la oportunidad a alguien que quizás sí abra su corazón. Y quizá le cueste abrir su corazón, pero alguna hora lo hace. ¿Quién era Saulo? Saulo decía, yo era blasfemo, era perseguidor de la iglesia y creía que estaba haciendo lo correcto y lo hice por ignorancia. Es decir, quién sabe si en medio de ese montón de personas que nos van a rechazar, puede que allá en el futuro haya alguien que sí acepte el Evangelio y doblegue su corazón y hasta nos gane en el cristianismo, ¿verdad? Porque usualmente esa persona que nunca quiso nada con Dios luego se vuelve una persona bien empunchada en la fe, bien metida en el camino de Dios.
Así que hermanos, no te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor sufrir por Cristo, ¿verdad? Decía el canto, no te dé temor morir por Cristo. Eso es a lo que fuimos llamados. Estamos puestos para defensa, estamos en medio de los opositores, viviendo sin temor a la oposición. Vamos a tener rechazo y vamos a tener rechazo de los opositores de la verdad. Los opositores de la verdad son muchísimos. Voy a darles una breve lista, les digo. Pueden haber muchos, hay tantos como hay hormigas en el mundo. Y podríamos pensar en filósofos primero. Colosenses dice por acá. Voy a ir enlistando, ¿verdad? Para que ustedes no tengan que estar de página en página, sino que yo les facilito esto para que no tengan que perderse en el texto. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La primera forma en la que a veces encontramos oposición es por medio de filósofos, filosofía. Filosofía es básicamente la gente que piensa desde el lado humanista, desde el lado humano, centrando su manera de actuar, de pensar en el hombre. Es decir, Pablo no es que está diciendo la filosofía como tal es pecado. Hay algunas carreras en las que hay que estudiar filosofía, ¿cierto? Si usted se dedica a estudiar derecho, o en mi caso me dediqué a estudiar teología, vamos a tener que pasar por la filosofía alguna hora. El psicólogo estudia filosofía, es decir, filosofía como tal no es mala. La filosofía es a la que Pablo se está refiriendo, a la que estaba enfocada el mundo griego y en la que se enfoca el mundo actualmente, se llama humanismo. El humanismo es decir que todo gira alrededor mío. Es decir que Cristo funciona alrededor de lo que yo le pueda sacar de beneficio a Cristo. Hadassah funciona en lo que Hadassah vale, lo que ella funcione para mí. Eso es filosofía humanista. Desde el lado del humanismo, esa es la forma de pensar. Todo gira alrededor del egoísmo, incluso Dios. Incluso el pensamiento es: voy a ver qué le saco a Dios, qué provecho saco en Dios. Entonces, eso es humanismo. Cuando yo me convierto en el centro del universo, todo gira alrededor de mí. Y esa es la filosofía del humanismo. ¿Qué dice el humanismo? Es más, si ustedes lo encuentran, le preguntan a ChatGPT o a Google, escribo así como si fuera un lápiz, véame a mí. Escribe a Google humanismo, la filosofía que se centra en el ser humano. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, entonces no viene al caso, ¿verdad? Es una oposición a la verdad. Y sucede, y a veces en la iglesia del Señor puede que se meta de a poquitos. Cuando hay seminarios o hay actividades en las que o hay temas, ¿verdad? Sermones en los que yo dejo la Biblia de lado. Dejo la Biblia de lado y comienzo a predicar lo que yo creí que era correcto. Y allá Pablo en 1 Corintios 2, me parece, no recuerdo ahorita, dice que nosotros no predicamos sabiduría humana, o sea, filosofía. No predicamos sabiduría humana, sino la palabra de Dios. Nosotros nos centramos en el texto, estudiamos el contexto de ese libro y ahí sacamos el texto. Pero ¿qué tal si yo empiezo aquí a hablar? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo práctico. Vamos a hablar acerca de los traumas con T minúscula. Quiero sacar una meditación y empiezo a sacar un sermón de psicología. Y se me ocurrió porque suena muy bonito. Los traumas con T minúscula. ¿Sabe qué es un trauma con T minúscula? Un trauma que no es impactante al punto de llevarlo a un psiquiátrico, pero que ahí anda, golpeándolo a uno. Eso es un trauma. Y sacar ese tema y llevarme una introducción de 20 minutos en eso, y luego que se me ocurra a mí buscar algún pasaje bíblico para justificar mi tema, eso ya se convierte en un problema. Y ese es un enorme problema. Algo que yo le mencionaba a Cristel en conversaciones, ¿verdad?, hace poco, es que eso es similar a tratar de calzar mi pie en el zapato de Dios. Eso es imposible, eso nunca va a lograrse. Nosotros tenemos que predicar pues en la palabra de Dios. Ahora, la filosofía es uno, otro es la hipocresía, ¿cierto?
allá Mateo 23, todo el capítulo Mateo 23 habla de la hipocresía. Yo no podría quedarme con un solo pasaje de Mateo 23. Toda la hipocresía como tal es cuando una persona pues está predicando la verdad, pero que no da el ejemplo de la verdad. Que por ejemplo yo aquí les diga que no hay que gritar, un tema en el que yo no tengo autoridad, y que luego yo en mi casa diga, ¡Asa, pero que no grite! Y le grito y alzo la voz. Yo no tengo autoridad para hablar si no doy el ejemplo. Hipocresía es otro de los enemigos de la verdad. Complacer a los hombres. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, dice que la gente temía hablar de Jesús en público porque amaban más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. A ustedes les gusta que yo repita el versículo, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que hago. ¿Cuál versículo? Juan 12, 42 y 43 dice, hay gente que tiene temor, es decir, el que se silencia por temor, por complacer a los hombres. Jeremías 23, 31 y 32, ahorita vamos a Jeremías, luego, ese pasaje no lo vamos a ver. Jeremías nos dice allá que también existen los lisonjeros. Jeremías 23, 31 y 32. A ver si está correcta la cita. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Entonces, bueno, sí está ahí. Jeremías 23, 31 y 32. Habla de los lisonjeros. ¿Qué es un lisonjero? Un lisonjero es alguien que siempre le va a hablar dulce a usted, o que me va a hablar dulce a mí. Y siempre nos van a decir cosas lindas, y me van a endulzar el oído, y le van a endulzar el oído, diciéndole cosas bonitas, y nunca van a ser honestos. Van a encontrar un defecto en su vida, pero nunca se lo van a decir, solo van a decirle lo que es bonito. Y de esos, hermanos, en redes sociales ustedes van a encontrar montones. Algo que ya Roy tocó, ¿verdad? Ese tema, no voy a redundar mucho en eso, pero existe un montón de predicadores que siempre van a poner curitas y van a ponerle parches a la gente, no van a sanar heridas, van a ponerle parchecitos con caritas felices, diciéndole, Dios te ama y estás en lo correcto, sigue tu fe, Dios va a cumplir su propósito en ti, va a darte todas las peticiones de su corazón, y siempre le van a hablar bonito a la gente. Eso es lisonja, hablar bonito siempre y no confrontar con la verdad. Ahora, confrontar con la verdad, me acuerdo de la hermana Berta que siempre nos decía, se hace con amor. No es que yo voy a llegar con los tacos de frente y decirle, hermana fulana, usted es una pecadora porque se juntó en fornicación con tal persona. No va a llegar así, ¿verdad? No vamos a hablar con los tacos de frente, vamos a tratar de entender el por qué llegó a esa persona allí, ¿verdad? A tratar de ser empáticos, porque uno también puede llegar a cometer un pecado de esos. Dice Gálatas 6, ¿verdad? Que no sea que tú también seas tentado. Es decir, vayamos con espíritu de mansedumbre, vayamos con buenas palabras, hermana, pues eso no es lo correcto, no se hizo lo adecuado ante los ojos de Dios, eso es un pecado. Evidentemente hay que decir, eso es un pecado, esto es fornicación. Sin embargo, queremos ayudar, no estamos tirándole el chancletazo a la persona, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a ayudarle, queremos hacer lo posible por sacarla adelante, queremos hacer lo posible para que usted arregle su vida, ya no viva pues en esta condición, no se sienta con ese apego. ¿Ok? ¿Qué más es enemigo de la verdad? Las mitologías, 2 de Timoteo 4:4. Las mitologías, cuando usted anda en el Cerro de la Muerte y se cree los mitos del Cerro de la Muerte. Cuando usted anda por Cambronero y cree que le va a salir la turivieja, ¿verdad? Esos son mitos. Y a veces nosotros creemos en mitos, hermanos, y aún siendo cristianos nos dejamos llevar por eso. Vamos al Sanatorio Durán, hagamos una excursión. Yo no le tengo miedo al Sanatorio Durán, porque eso es mitología, eso es superstición. Mitología, 2 de Timoteo 4:4, ¿verdad? Dice que hay fábulas, hay mitologías, hay falsa ciencia. Entonces, no le haga caso a esas cosas. Cuando le digan, aquí asustan, bueno, ¿y qué? Soy cristiano, yo sé que eso no existe. Y si existiera, pues no debería yo tenerle miedo a eso. No es algo que debería amedrentarme.
que hayan brujas o que asusten o que entierren algo en mi patio, eso no debe asustarme, eso no tiene por qué ser algo pecaminoso que llegue a nuestras vidas. ¿Qué más se vuelve opositor a la verdad? La ignorancia voluntaria, segunda de Pedro 3:5. Ignorancia voluntaria. Dice, hablando de la gente que estaba en el diluvio y la gente que existe hoy día allá afuera en el mundo, dice, estos ignoran voluntariamente que en aquel entonces el mundo murió anegado por agua y que el mundo está reservado ahora para ser desechado por fuego. Estoy parafraseando, ¿verdad? Yo no estoy entre páginas, pero estoy entre páginas, ahí pues ustedes corroboran, ¿verdad? Dicen que se ignora voluntariamente tanto el diluvio como lo que va a suceder al final de este mundo. La ignorancia voluntaria se da, y se da muchísimo, hermanos. Cuando una persona sabe la verdad, pero se tapa los ojos y prefiere vivir como si la verdad no existiera. Hay un hermano que nos daba clases, se llama Manglin, el hermano Manglin, un excelente maestro, y a ese tipo de personas le llamaba ateo practicante. Ateo practicante. El ateo, ustedes saben que es el que sabe o que piensa, que cree, que supone que Dios no existe, y entonces ese ateo practicante es el que sí sabe que Dios existe, pero que vive como si Dios no existiera, básicamente. El que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Eso es un ateo practicante. Una persona que anda como si nada en la vida, pensando que allí pues no va a pasar de nada, y pues es un enorme error para su vida. Tengo aquí otra nota junto con esa, vamos a ver. Dice Zacarías 7:11, si usted quiere sumárselo a ese pasaje. Dice, no quisieron escuchar, antes volvieron su espalda y taparon sus oídos para no oír. Eso es lo que hace la gente delante de Zacarías 7:11. Qué excelente pasaje, ¿verdad? Cuando usted quiera llamar a alguien así, como darle un jaloncito, no le dé la espalda a Dios, dice Zacarías. ¿Qué más? Vamos a ver si tengo aquí en mi lista. Tengo ya ignorancia voluntaria, que los tengo aquí un poquito, no los tengo en una lista, están como en burbujitas, pero yo creo que ya los mencioné todos. Estamos con todos los opositores que hay de la verdad, y el último que les voy a regalar aquí, me lo acabo de encontrar, es Jeremías 17:9, y es las corazonadas. Corazonadas, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú, Jehová, que escudriñas la mente y pruebas el corazón, dará a cada uno según lo que haya hecho. Algo así dice el pasaje. Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón también es engañoso. Téngale cuidado a su propio corazón. Voy a poner dos ejemplos. Supongamos que hoy alguien le llama a usted para decirle, voy a poner un ejemplo, Dios no quiera que pase, ¿verdad? Pero supongamos que alguien llama a Nela y es la voz de José Andrés y le dice, mami, ocupo que me pase 100,000 colones porque me están asaltando. Y puede ser engañoso, porque es la voz de José Andrés, se escucha preocupado. Pero hoy en día existen inteligencias artificiales que clonan la voz. Ya eso ha pasado, hermanos. Ya he escuchado de varios casos en los que la gente los llama y puede que uno se angustie. ¿Y qué le va a pasar al corazón de Nela? Se va a quedar así. Más si no es el teléfono de José Andrés, porque ese es el primer indicio, no viene de José Andrés. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Tratar de llamar a José Andrés desde el otro lado. Y es capaz de que está a la vuelta del cuarto, ¿verdad? Usted nada más, José Andrés, usted te está llamando. Puede que algo así pase, ¿verdad? Hay estafadores y puede que eso lo angustie a uno, y lo primero que le da a uno es esa angustia, esa ansiedad de que le suena el pecho bastante fuerte. Voy a poner otro caso. Sansón se enamoró y le insistió a los papás, quiero casarme con esa filistea. ¿Qué le pasó al corazón de Sansón? Engaño. Se engañó, entró por los ojos la filistea y persistió y porfiado y quiso irse con la filistea. ¿Y por qué sucedió eso? Porque
él alimentó ese engaño. Él sabía, y como le dijo el papá de Sansón le dijo, muchas israelitas tiene usted aquí, sus vecinas, sus amigas, en 12 tribus de Israel puede buscar mujer, todas las que usted pues, valore, estime, a ver cuál es una buena muchacha. Pero no, se tuvo que ir a donde los filisteos a buscar una mujer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Sansón? Sansón dice, tuvo una corazonada, es decir, su corazón lo inclinó a hacer algo que no estaba apropiado para con Dios. Como dice Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 5, me parece, por allí dice que hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Vamos a ver si lo tengo acá, para no dejarlos con el clavo de cuál es ese versículo. Efesios 5, si estoy en el 5, y dice, vamos a ver, ese pasaje se me acaba de llegar a la cabeza, ese no lo tenía en mi lista. Vamos a ver, 5:17, dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, mi corazón puede decir mil cosas. Mi corazón puede decir, yo quiero una filistea. Mi corazón puede decir, yo quiero ser millonario y quiero irme a viajar por el mundo para emprender y hacer cosas en un lugar donde no esté la iglesia del Señor y donde yo no pueda conocer la voluntad de Dios. Pero quien sea sabio y quiera hacer la voluntad de Dios, va primero a decir, bueno, mi corazón dice esto, pero voy a poner mi corazón en regla con la Biblia. La Biblia funciona como una regla. Si lo que yo quiero está en regla con la Biblia, si llega a la altura de lo que Dios espera, allí pues dale viaje, siga lo que su corazón le anima a hacer. Pero si su corazón lo está inclinando a algo que sabe que la Biblia dice que no está bien, pues allí no deberíamos pues meter más la cuchara, ¿verdad? No deberíamos meter más nuestras ideas y entender y confiar en Dios, que tiene algo mejor para nosotros. Ahora bien, nosotros, en medio de tantos opositores de la verdad, estamos excelentes de tiempo. Algo que quieran mencionar, están muy callados, algo que se les venga a la mente, la turivieja, están pensando en supersticiones, ¿no? Todo bien. Vamos a dar un último ejemplo. En medio de opositores a la verdad, el cristiano es valiente, y ese es mi último punto. El cristiano es valiente. Vamos a ir a Jeremías, ese va a ser mi ejemplo. Jeremías, yo no sé ni por dónde comenzar con Jeremías, porque es una historia de 52 capítulos, es el profeta más largo de toda la Biblia. Si usted quiere leer Jeremías es un reto, son 52 capítulos, tiene menos capítulos que Isaías, pero tiene más letras, es largo. Jeremías capítulo 38, voy a dejarles el capítulo 38 de Jeremías como la regla acá de qué es lo que va a suceder acá, o que vamos a ir leyendo. Un ejemplo de muchas historias. A mí me encantan las historias. Y Jeremías le dicen profeta llorón, ¿verdad? Ya han escuchado ese mito. Le dicen profeta llorón, y sí, Jeremías lloró mucho. No obstante, Jeremías es el profeta valiente. Como usted y como yo tenemos que ser valientes. Jeremías es uno de los profetas más valientes de todos. Y Jeremías es el libro de los retazos. Jeremías es bien difícil. Si usted quiere leer Jeremías, va a encontrarse con retazos porque no está en orden. Es un libro que no tiene orden de nada. Y lo que pasó en esta historia es que el rey Joaquín, que era el que estaba en aquel entonces, el rey Joaquín, recibió el libro de Jeremías. Recibió ese libro para que se arrepintiera de sus pecados y lo autorizara para que empezara a leerse por todas las provincias de aquel momento, de aquellas regiones de Judá. Y Jeremías se lo entregó, y Jeremías estaba siendo perseguido. A Jeremías ya lo habían azotado en el templo. A Jeremías lo habían rechazado sus amigos, sus familiares. Jeremías era el sacerdote que debía estar a cargo en aquel momento, y a Jeremías lo echaron del templo. Y él debía ser el sumo sacerdote de aquel entonces, y aún así lo expulsaron, lo azotaron, lo echaron. Su propia casa, su padre y sus familiares, todo el mundo lo rechazó.
Y cuando el rey Joaquín recibió ese libro, lo rompió con un cortaplumas. Un cortaplumas es como un cúter. Era con lo que se decía antes de que existiera el tajador, maquinilla. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Tajador, maquinilla o sacapuntas. Como usted le llame, antes de que existiera eso, existía el cortaplumas, que era un cuchillito como una cúter con la que se hacía la punta de la pluma. Entonces, ¿qué era lo que pasó? El rey Joaquín rompió el libro y lo quemó. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Vuelva a escribir, empiece desde cero. El libro más largo de todos los profetas. Vuelva a empezarlo y añádale otro tanto, le dijo Dios. Vamos a ver, si usted quiere leerse ese capítulo, es del 36 y dice, versículo 28, dice: vuelve a tomar otro rollo, escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo que quemó el rey Joacim, dije Joaquín, rey de Judá. Y en el último versículo dice: y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. O sea, el rey Joacim no quería escuchar a Dios, métale el doble, Jeremías, para que salga más reprendido por lo que hizo. Pobrecito Jeremías, ustedes saben, el trabajo de toda su vida, ya tenía 25 años trabajando en ese libro, 25 años, vuelve a empezar. Ay, hermanos, qué duro, qué difícil. Más o menos, o sea, nosotros estuvimos 9 años, ¿verdad? Y nos pasó en 9 años que el diablo ahí pues obró. Dios ganó, pero el diablo obró también en su parte. Y 9 años no se comparan con 25, hermanos. Qué doloroso fue para Jeremías. Eso fue como que le pusieran el cortaplumas en su corazón a todos sus sermones. Uy, qué dolor. Ahora bien, ¿qué dice el capítulo 38? Dice el capítulo 38 que por andar Jeremías predicando a escondidas, por andar predicando sin autorización de la gente, dice el versículo acá, vamos a ver, versículo 5, y dijo el rey Sedequías: he aquí, él está en vuestras manos por andar predicando, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Ojo, el rey podía autorizarlo a Jeremías, pero no quería autorizarlo. Entonces vinieron los sacerdotes y dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas y en las cisternas, y no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo hundieron, lo metieron en un pozo para que se fuera hundiendo lentamente, en un pozo de lodo. Hermanos, por ser perseguido, por predicar la verdad, estaríamos usted y yo en ese pozo viendo para arriba. No hay pan en la ciudad porque Jeremías ya se acabó la comida. Eso era lo que Jeremías había anunciado, que ya no iba a haber comida en 2 años. Es más, los israelitas, ¿saben qué estaban haciendo en ese entonces? Estaban haciendo canibalismo, se estaban comiendo a sus propios hijos. Yo no tengo corazón para cortarle las uñas a esta niña cuando llora. No me imagino a esa gente comiéndose a sus propios hijos. Estaban ya en hambre y Jeremías, tras de que no podía salir a buscar algo de comer, lo meten en una cisterna y que se hunda lentamente. Que se hunda. ¿En qué posición estamos nosotros, hermanos? ¿Cuán valientes debemos de ser para predicar la verdad? A veces que a uno le digan, no gracias, cuando le cierran la puerta en un evangelismo, hermanos, eso no es nada. Deberíamos estar bañados en aceite espiritual para ese tipo de cosas, ¿verdad? Deberíamos estar como si nada, o sea, cualquier cosilla. Que a uno, cuando uno le está enseñando algo, a algún amigo, a algún conocido, y que le digan, no, ya no me vuelva a hablar de eso debería ser cualquier cosa. Jeremías, ¿qué pasó? El caso de Jeremías es un caso horrible, ya se estaba hundiendo. Pero entonces, pasado un tiempo, dice el versículo 7, Ebed-Melech, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, no era israelita, un hombre etíope, eunuco de la casa real, o sea, él no podía ni acercarse al templo, era un hombre rechazado también, era un pecador rechazado, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Morirá ahogado también.
De hambre es lo menos, de menos. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías. Sí podía hacer algo, pero les tenía miedo. De la cisterna antes que muera. Versículo 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías, y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y subieron a la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ya vamos a ver el final. Hermanos, Dios nunca nos va a abandonar. Ese hombre que era un pecador para la gente, ¿verdad? Porque era etíope, era gentil, un extranjero, era un rechazado por ser eunuco, no podía adorar tampoco. Y ese hombre tuvo amor por Dios, amor por la palabra de Dios. Y cuando ningún israelita quiso obedecer la palabra de Dios, porque no había nadie allí que quería escuchar a Jeremías, un gentil sí lo escuchó. Por esa alma, hermanos, 50 años de ministerio. Aquí estamos hablando de un hombre anciano, un hombre ya trabajado, cacharpeado de tanto trabajar para Dios. Por una sola alma, hermanos, valió todo el esfuerzo de ese libro, valió todo el esfuerzo de esa historia. Y ese hombre demostró que estaba a favor de Dios, es decir, él creyó en Dios, él estaba allí a favor de Dios. Qué interesante, hermanos, es saber que todo ese esfuerzo que hacemos en medio de tanto rechazo, puede que haya un alma por allí que sí acepte. En medio de tantos opositores a la verdad, puede que haya alguien que sí acepte el mensaje de salvación. ¿Qué pasa con Jeremías? Voy a ponerles este final. Vamos a dejarlo en este final, aunque sigue siendo de retazos. Jeremías es un libro que luego sigue con otra historia difícil de entender, pero dice que vino entonces el rey Nabucodonosor. Jeremías había dicho: Nabucodonosor va a destruir esta ciudad y va a acabar con todos, y así lo hizo Nabucodonosor. Se llevó como esclavos a un grupito, entre ellos iba Daniel, Ezequiel y otro grupito de gente pues rescatable, y a todos los demás que estaban dentro de la ciudad los mandó a matar, básicamente. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Observen a este rey. Todos conocen a ese rey, ¿verdad? Ya han escuchado esas historias, que era soberbio, que se creía el más grande, que se sentía el todopoderoso, que él no tenía temor de mandar a echar a un hombre en el horno de fuego por adorar a Dios. Ese hombre estaba allí destruyendo la ciudad y mandando a matar a todo el mundo. Estaba fuera de la ciudad esperando a su ejército a que acabara con todos, y allí, hermanos, no quedó piedra sobre piedra en ese momento. Pero dice el capítulo 39, versículo 11, ¿dónde estaba Jeremías en aquel entonces? Lo dejaron en la cárcel, ¿verdad? Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, dice el 39:11, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Versículo 14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase de la casa, y vivió entre el pueblo. Dios lo rescató. Ese es, digamos, que el final feliz de Jeremías. Después de todo el trabajo, los azotes, todos los dolores que pasó, Dios le dio unas vacaciones a Jeremías. Y lo importante de esto, mis hermanos, es cómo Nabucodonosor supo de Jeremías. Ellos no se conocían. ¿Quién le habló de Jeremías? ¿Quién creen ustedes que tuvo algo que ver allí para que rescataran a Jeremías? ¿A quién conocía Nabucodonosor? A Daniel. Puede que por allí anduviera Daniel diciéndole, o le mandara el recado cuando viajara a Jerusalén: rey Nabucodonosor, cuando vaya para allá, Dios dice que le rescate a aquel. Y Dios siempre rescata, hermanos. En medio de la oposición, Dios siempre rescata.
a nosotros no nos va a dar unas vacaciones como le pasó a Jeremías, porque luego le vuelve a pasar otra cosa. Pero Dios nos va a dar la vida eterna. Mateo 5:12 es el último pasaje con el que quiero dejar esta meditación. Y es, Mateo 5:12 es su lema. Cuando usted se sienta perseguido, le parezca que está siendo discriminado y rechazado. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si a usted lo han rechazado, hermano, siéntase gozoso, porque usted tiene una recompensa en los cielos. Así como ellos, que nosotros los admiramos hoy, Jeremías, qué heroico, ese hombre predicar en medio de toda la oposición. Juan el Bautista, que no se cayó, aun cuando le estaban cortando la cabeza. Yo no me imagino a Juan callado. Ustedes saben eso, yo no me imagino a Juan ahí yendo, lamentándose. Yo siempre lo he notado como un hombre fervoroso, que no se quedaba callado. Y Juan el Bautista lo mandaron a cortar la cabeza, pero nosotros lo tenemos como un héroe. Vemos a personajes, Moisés. ¿Cuántos no se quejaron de Moisés? Hablaron de Moisés, murmuraron y le echaron la culpa de todo a Moisés. Y a Moisés Dios también le dio su recompensa. A todos, hermanos, a Noé, podemos hablar de todos los personajes acá, ¿verdad? José, el de Egipto. Y todos ellos los vemos como héroes por lo que pasaron a causa de defender la verdad. Usted, mi hermano, no tiene un destino diferente. Si usted defiende la verdad con esa valentía y no guarda silencio en esos momentos en que es necesario defender la verdad, usted va a tener esa recompensa eterna que ellos también esperan. Nosotros no vamos a recibir algo aparte de ellos. Dice Hebreos en el último versículo del 11, en la lista de la fe dice que ellos todavía están esperando la recompensa. Abraham está esperando, José está esperando la recompensa. ¿Y qué dice Hebreos? No quieren hacerlo aparte de nosotros. Están todas las recompensas esperando para todos juntos. Mis hermanos, gócense y alégrense cuando pasemos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, pero también que esa paciencia alguna hora tiene su recompensa. Que Dios les bendiga a todos y que pasemos una bonita noche y gracias por su atención.